para ustedes? ¿Cómo? La dureza, la rigidez. ¿Por qué? Porque este molde seguramente va a estar bastante tiempo hasta que el laboratorio haga el corte definitivo. Entonces, el paciente tiene que seguir comiendo, ¿sí? Y hasta que se hacen todas las pruebas, quizás se tardan meses. Entonces, ¿por qué lo hacemos en el clínico de Termo? Para tener más rigidez y no se le parta en la boca al paciente, ¿sí? Y más si es un paciente que come, ¿ok? Bueno, hay una cosa que creo que se olvidó Mariana decírselo, pero no es algo tan importante. Los acrílicos de Termo no es que se activan solamente con el calor. Hay algo más que falta. La presión. ¿Por qué? Porque ustedes este paso se llama empaquetado. Se llama empaquetado ¿por qué? Porque colocamos la masa, le ponemos un Folex para separar esta parte de esta parte, para que no nos quede pegado, y prensamos. Esto es una prensa, ¿sí? Hay prensas hidráulicas, hay prensas neumáticas y hay prensas manuales. ¿Cuál es la diferencia? Es que nosotros tenemos que saber a cuántas atmósferas vamos a prensar este tipo de acrílico. Imagínense, esto es chiquitito, pero si nosotros tenemos que construir una prótesis total removible, necesitamos más presión y controlada. Con este no tengo problema, yo le doy a la prensa y aprieto y cuando hizo tope este borde con este borde es suficiente. Y salió el resto de acrílico sale para los costados, saco el nylon, recorto los excesos bien al borde y vuelvo a prensar. ¿Por qué yo le pongo el nylon? Porque yo tengo que abrir la mufla y controlar que esto me haya copiado todo. Porque si yo hago una sola prensada, veo que esto salió, digo, ya está, si sobró es porque entró todo el acrílico. Pero yo tengo que controlar en una segunda prensada para ver si realmente me copió toda la parte anatómica que yo tanto tiempo me costó encerar esto. ¿Sí? Es solamente para eso. Y además, ¿cuánto tiempo queda la primera prensada? yo por ejemplo, esto lo dejo 5 minutos en la prensa. 5 minutos, saco el nylon, recorto los excesos, cierro la mufla y vuelvo a prensar unos 5 minutos. Cuanto más tiempo ustedes dejen en esa prensa y le sigan dando torque, más compactado va a estar el acrílico. Quédense tranquilos que no se les va a polimerizar hasta que ustedes no activen con temperatura y presión. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es otro paso. Hay una parte que se puede hacer manual para los que no tienen para comprar una máquina y se puede hacer muy fácil. Esta mufla lleva una brida chiquitita. Una brida es como una prensita, como una mini prensa. Con la misma presión que salió de acá, le ponemos la brida y mantenemos esa presión. La brida que le vamos a poner al final me va a mantener esta presión. Así como está, yo lo puedo tener hasta mañana si quiero. Sin meterlo en la olla a polimerizar. No lo quiero escuchar decir cocinar. Cocinar se cocina en los fideos o el tubo. Acá se dice polimerizar. ¿Estamos? No queremos escuchar no les escuche decir cocinar porque se nos van a tirar por la cabeza. ¿Estamos? Digan polimerizar. Todo lo que se endurece se polimeriza. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Supónganse, yo esto no lo necesito con mucho apuro para hacerlo hoy y recién lo voy a hacer mañana. Al otro día, agarro una ollita donde entre esta mufla porque es chiquitita, tiene 5 centímetros por 7. ¿Qué hago? Pongo agua fría en la olla, prendo la hornalla al mínimo y meto en el agua fría, meto la mufla y controlo. Esto, como tiene muy poca masa, es muy chiquitito, en una hora tiene que estar listo. ¿Qué es lo importante de esto? Que la temperatura del agua no ebulla, no llega a los 100 grados, porque el fabricante de este material dice que esto polimeriza ¿a qué temperatura? 70. Entre 70 y 90 grados. ¿Sí? Cuanto más tiempo de polimerizado le dé, mejor va a estar compactado
mejor polimerizado va a estar. ¿Sí? Ahora, si ustedes lo hacen, lo ponen en agua caliente, ya tiene un choque térmico donde va a polimerizar la parte de afuera y lo de adentro no. Por eso se pone en agua fría y se pone en mínimo para que el agua empiece a levantar temperatura y todo vaya teniendo temperatura uniforme. ¿Por qué? Porque la primera temperatura va a dar acá en el borde y va a empezar a entrar la temperatura hacia el centro. Quiere decir que va a tardar en hacer el polimerizado. Por eso les digo que siempre va al mínimo y llegar a una temperatura entre 70 y 90. ¿Y cómo hacemos para controlar 70 y 90? ¿Metemos el codo? Tenemos un termómetro de laboratorio. Hay termómetros que tienen hasta 200 grados. Hay unos digitales también. Entonces, bueno, el control de la temperatura lo hacemos de esa forma. Y la otra es, si vemos que el agua empezó a levantar humito, un poquito de vapor, le echamos un poquitito de agua fría y controlamos. Y el reloj. Lo importante es el reloj. Y cuando ya se cumplió el tiempo, apagamos la hornalla y dejamos enfriar. No se les ocurra sacar la brida y meterlo abajo del agua fría, porque eso es otro choque térmico que hace que el acrílico después se estalle, se rompa. El acrílico cuando está polimerizado se comporta como un vidrio. Es igual. Si esto yo lo saco de la mufla y al rato lo tiro así desde acá arriba del suelo, se parte al medio. Estoy seguro, se parte. Le digo porque se me han volado puentes uniendo, voló el puente, quedó en el techo y cuando cayó estaba partido al medio. Y es un trabajo que lo tengo que hacer todo de vuelta, no se puede reparar. Así que tengan cuidado con eso. Ahí tiene pañuelito. También se puede hacer. Yo, por ejemplo, si el odontólogo me pide que esto tiene que tener un refuerzo, con mucho trabajo, una pincita, alambre de acero inoxidable, que se usa para la ortodoncia, y hago un refuerzo acá adentro. Y se pone en el momento que voy a hacer el empaquetado. Quiere decir que yo a esto, el alambre que voy a poner acá, le tengo que generar un espacio, ya es otro laburo y esto se cobra. Les explico cómo lo hago yo. Primero, maleo el alambre, cosa que no se me salga fuera del puente, porque si no se queda feo, se queda un pedazo de alambre por afuera del puente. Entonces, le doy forma, hay una formita con tipo escalones o en zigzag, y lo que hago es lo siguiente: antes de preparar esto, con acrílico de auto, pongo dos bolitas acá y pongo el alambre. Entonces el alambre no va a tocar ni el yeso y va a quedar adentro del acrílico. Y después recién hago el empaquetado. Cuando yo meto esta masa, esa masa atrapa todo eso. Y el alambre queda dentro del puente. Eso es un refuerzo. ¿Sí? Vieron que lleva otro laburito más y eso se cobra. Cuando viene con refuerzo, el refuerzo se cobra. Vienen unas alambres trenzadas ahora, que se usan mucho para la ortodoncia, y también se puede poner como refuerzo. ¿Ok? ¿Entendieron bien el paso a paso de esto? El de auto es una cosa y el de termo es otra. Lleva mucho más trabajo, mucho más tiempo. Piensen que se hacen hasta ferias de 12 piezas de tipo puente. Está bien, no la podemos en la feria acá adentro no la metemos. Tenemos que tener una mufla de las grandes. Para ver que está este tipo de mufla para cosas pequeñas y después hay muflas de bronce para meter una prótesis. Y ahí se puede hacer una feria. ¿Ok? ¿Entendieron los pasos? Sí. Ahora, si yo tengo una máquina, una polimerizadora, ¿vieron cómo? Polimerizadora, la máquina tiene un timer donde yo le puedo dar tantos minutos, tiene un timer de temperatura donde yo puedo programar la temperatura y es como un lavarropa. Le doy encendido y la máquina empieza a laburar. Lleno, tiene una olla con una tapa que se abre así de costado, pongo el agua, meto la mufla, cierro y ¿qué le doy? ¿Qué necesito aparte de la temperatura? Dijimos. Presión. ¿Y la presión de dónde la saco? De un compresor. Quiere decir que la máquina tiene por atrás una entrada con una manguera y tengo que tener un compresor al lado. Ya eso suma plata en el laboratorio. Entonces, ¿vieron? Hay que ir comprando de a poquito. Primero los primer y después tenés que comprar el compresor, porque si no, no se puede trabajar. Entonces, todo eso hace
quedado bien y no tuve problema hasta que me pude comprar la polimerizadora y el compresor. ¿Ok? ¿Entendieron? Entonces se puede hacer manual, el polimerizado o con una máquina. ¿Sí? Ya hay máquinas que tienen para polimerizar hasta 10 muflas. Hay de 3 muflas, de una mufla y de 10 muflas. ¿Esa cuánto es? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuánto tardará? ¿Vamos a usar mufla nosotros? ¿Cómo? Acá. ¿Vamos a usar mufla? Les explico. El gran problema que tenemos no es solo el inicio, sino de máquinas. Por ejemplo, la polimerizadora que teníamos hasta el año pasado, la llevaron abajo ahora, porque como están haciendo la parte nueva, y se nos llevaron todas las máquinas. Tuvieron la idea de llevarla y guardarla en un cuarto, abajo, no sé, en el subsuelo donde está la cochera, y no tenemos la máquina para hacer polimerizador. Así que el que se quiere comprar una muflita esta, se la compran, enceramos el puente acá, yo se lo controlo, les muestro, me traigo mi mufla, les muestro cómo pongo yo el mufla, y después se lo hace en su casa, se lo termina en su casa. Si quieren hacerlo, yo no tengo ningún problema, pero acá no lo vamos a poder polimerizar porque la polimerizadora está en el subsuelo. Hasta que inauguren en mayo, creo, el laboratorio nuevo. ¿Okay? Bueno, ven que la pila, ven que como una prensita, una mini prensa, tiene la mufla consta de 2 partes y 2 tapas, una para la parte de arriba y una para la parte de abajo. Cuando esto está polimerizado, con una cizalla empezamos a romper el yeso y sale el puente de ahí adentro. ¿Ok? Ahora, el puente va a salir de un solo color, porque yo preparé masa de un solo color, pero vienen incisales, colores transparentes, translúcidos, para poder agregarle acá. Eso también lo puedo hacer en el polimerizado. Cuando yo pongo la primera parte, vieron que tenía un nylon, pongo la primera parte impreso, saco los excesos, en ese momento yo puedo tener preparado el incisal en masa, con un bisturí le rasuro toda la parte vestibular y toda la parte palatina, las cúspides, y esa masa se la incorporo y vuelvo a prensar con el nylon. Entonces, ¿esa masa qué hace? Se mete y se incorpora y me copia de vuelta las cúspides que yo rasuré. Y después recién de ese prensado saco, recorto de vuelta exceso, lo que sobre, y ahí voy a obtener un puente con cuerpo e incisal. ¿Se entendió hasta ahí? También esto se puede pigmentar, pero